este año acá en el canal, año 2024, 8 de enero. Vamos a comenzar este año con una nueva crítica de cine. Esta vez se la vamos a dedicar a la película La Sociedad de la Nieve. Bienvenidos todos, bienvenidos los que llegaron a este canal el día de ayer a raíz de este tweet que se viralizó en Twitter y que ha traído unos cuantos seguidores nuevos acá al canal. Este tweet que está aquí, que precisamente trata sobre esta película, que dice: comerte a tu amigo en la montaña, mismo argumento de dos películas. Y las películas son La Sociedad de la Nieve y Brokeback Mountain, porque ambas películas tratan sobre comerte a tu amigo en la montaña, pero en circunstancias muy distintas. Bienvenidos a todos los que me siguen también a raíz de este tweet. Acá no son muchos los memes que hacemos. Lo que hacemos es crítica de cine. Tratamos de comentar películas, tratamos de comentar... No comento tanto televisión porque me cuesta seguir el ritmo a tantas series, y además que toda la semana sale la mejor serie del mundo, entonces eso se vuelve muy molesto después de un tiempo. Pero sí me gusta mucho el cine, ya hablo mucho de cine. También hablaremos de otras cosas. Este año vamos a tratar de emplear el canal a otras cosas. Vamos a tener video ensayos, vamos a tener tal vez reseñas de libros, en fin. Bienvenidos todos, bienvenidos al canal. Espero que hayan pasado muy buenas fiestas navideñas. Y espero que este año les sea leve a todos ustedes, que sea un año bueno para todos. Todo apunta a que va a ser un año difícil en el mundo, un año de recesión económica, un año de crisis, un año de cosas, pero bueno, hay que seguir, no queda de otra. Hoy vamos a hablar de La Sociedad de la Nieve. Y esta película, más allá del chiste, creo que es una película que quienes tienen más de, yo asumo, 35 años, probablemente es una película que les vaya a llevar a un recuerdo de la infancia y de la adolescencia. Y ese recuerdo de la infancia y de la adolescencia no es otro que el de la película Viven, porque esta película está basada en una tragedia real que ocurrió, y de la que muchos tenemos memoria, no tanto por la tragedia en sí o por los hechos que ocurrieron, sino principalmente por esta película que les estoy poniendo en pantalla. La película Viven, de 1993, película que dramatizaba los hechos ocurridos en el año 72, en octubre del año 72, cuando un avión que trasladaba al equipo nacional de rugby de Uruguay sufrió un accidente. El avión quedó varado en los Andes. De hecho, a ese suceso se le conoce con el nombre de la tragedia de los Andes. Y estando varado en ese lugar, pues obviamente hubo una operación de rescate, pero no los consiguieron. Y los sobrevivientes de ese accidente, obviamente varias personas murieron, varios de los chicos murieron, otros quedaron muy heridos, pues tuvieron que sobrevivir estando allí. Eventualmente, como no tenían mayores recursos, tuvieron que recurrir a la coprofagia, es decir, tuvieron que alimentarse de carne humana. Y eventualmente un grupo de ellos hizo como una especie de expedición, porque se dieron cuenta de que no los iban a encontrar, y tuvieron que irse e intentar escapar y llegar a un sitio para notificar dónde estaba el avión. Esto ocurrió, por supuesto, en los años 70, cuando no había GPS, cuando los mecanismos o los métodos para encontrar un avión siniestrado, para localizarlo, además en una zona tan inaccesible como los Andes, porque yo creo que los latinoamericanos todavía no caemos en cuenta que una parte de este continente todavía es bastante inhóspita. Nosotros tenemos una gran cordillera andina, que buena parte de ella está deshabitada y está poco explorada, no se crean. Todavía hay esta gente que se dedica al montañismo y a la exploración. Suelen venir a muchas cumbres de Sudamérica, porque están entre las más complicadas del mundo, porque sigue siendo un lugar de difícil acceso y de difícil exploración. Y también tenemos una gran selva, la selva amazónica, por ejemplo, que está prácticamente virgen, que está inexplorada, y que de hecho a veces despierta conversaciones entre estos grupos ambientalistas, como pasó hace unos años con los incendios en la Amazonía de Brasil. Creo que no caemos a veces en cuenta de que nosotros vivimos en una zona donde una buena parte de su territorio todavía está inexplorado, todavía es difícil, y si ocurre un accidente allí,
es muy complicado de acceder. Imagínense en los años 70, obviamente hace más de 50 años, cuando los métodos de ubicación o de localización de un avión eran bastante precarios, cuando no existía la telefonía celular, no existía el GPS, no había conexión a internet. Y eso llevó a que en algún momento, ellos creo que nunca los dieron oficialmente por muertos, pero sí hubo, digamos, la idea de que los estuvieron buscando y como no los encontraban, pues por lógica empieza a surgir cierta desesperanza. Y los propios chicos, cuando estaban atrapados en los Andes, se dieron cuenta de que si ellos no hacían algo, de que si ellos no intentaban avisar en dónde estaban, eventualmente probablemente iban a quedar allí, ¿no? La película Viven del 93 es una película muy hollywoodense. Es una película que es básicamente un film de aventuras. Y yo recuerdo que cuando salió, la película fue muy exitosa, tuvo muy buena crítica. No me acuerdo si la llegaron a nominar a algún premio en su momento. Creo que no tuvo. Creo que no tuvo mucho éxito en la temporada de premios. Pero sí fue una película bastante exitosa. Y además, en el caso particular de América Latina y de Venezuela, por eso decía que depende de la edad que tenga el espectador, le recuerda algún suceso de su infancia, porque nosotros acá en Venezuela esa película la pasaban a cada rato en la televisión. Es una película que la pasaban constantemente en Venevisión en particular, y yo crecí con ella. Yo me acuerdo de niño viendo esa película y me acuerdo después conversando con mi mamá ya no vivía conmigo, pero cuando yo hablaba con ella me comentaba de esta tragedia porque ella había podido, ella había vivido esta tragedia y recordaba este hecho de que habían muerto, habían muerto, creo que eran como 29 personas y habían sobrevivido 16 y que habían estado 2 meses y medio, unos 72 días, aislados en los Andes en los años 70, ¿no? Y me acuerdo de esta película. Y evidentemente cuando se anunció que se iba a volver a filmar esta tragedia, yo recuerdo que esta película hubo algunos sobrevivientes a los que no les gustó. Y una de las cosas que los sobrevivientes criticaban de esta película, que señalaban de esta película y que no les había gustado, era que es una película que evadía el tema emocional. De hecho hay una entrevista, no sé si, no voy a interrumpir aquí el stream para buscarla, pero hay una entrevista de uno de los sobrevivientes que decía que el gran tema de fondo de esta tragedia no era solo la aventura de sobrevivencia, sino el tema ético, evidentemente, todo lo que implica o lo que implicó para estos chicos tener que eventualmente comer carne humana, ¿no? Y también el hecho de que la película trata de construir pues su tensión narrativa como una clásica película de náufragos, como una clásica película de aventura. Entonces, lo interesante de la película de Bayona, de J.A. Bayona o de Juan Antonio Bayona, esta cosa ahora de que los directores les dio por ponerse el nombre con acrónimos. Juan Antonio Bayona se hace llamar ahora J.A. Bayona, así como Alejandro González Iñárritu se hace llamar ahora Alejandro G. Iñárritu. No sé por qué eso se está poniendo de moda entre algunos directores hispanohablantes, pero bueno, Bayona o J.A. Bayona o Juan Antonio Bayona, lo interesante era cómo iba a abordar este tema, cuál iba a ser el enfoque, vamos a decir, ético, moral, por así decirlo, de la historia y qué tal iba a salir la película, ¿no? Juan Antonio Bayona, por si no lo recuerdan, es un director que se hizo conocido en España, al menos yo lo conocí cuando dirigió la película El Orfanato. Fue aquella época en que empezó a haber como aquel fenómeno del terror español. No sé si recuerdan que primero fue El Espinazo del Diablo, que es magnífica, Guillermo del Toro, que después fue Los Otros de Alejandro Amenábar, que después Guillermo del Toro presentó El Laberinto del Fauno, y después fue El Orfanato, que salieron con pocos años de distancia entre ellas.
Luego de eso, él hizo algunas cosas para la televisión española, hizo algunos videoclips. Creo que él hizo un videoclip a Bunbury, si no me equivoco. Pero luego dio el salto a Hollywood, como suele pasar con estos cineastas que cuando triunfan con su primera película o tienen un gran éxito internacional, pues Hollywood los busca, les ofrece una oportunidad para dirigir algo con ellos. Y él dirigió luego en Estados Unidos la película Lo Imposible, película que a mí me gustó mucho, la película que implicó el debut de Tom Holland. No sé si el debut, yo creo que él ya había hecho alguna cosa como niño, pero ese fue su primer gran papel. Aquella película que era con Naomi Watts e Ewan McGregor y que se desarrollaba durante el tsunami de diciembre del año 2004 en Tailandia. Esa película estuvo nominada al Oscar a Mejor Actriz y tuvo muchas críticas positivas por la forma en la que Bayona filmaba con bastante inteligencia la tragedia de Tailandia. Aunque también me acuerdo que había algunas críticas porque, por supuesto, el tsunami de Tailandia, pues a quien más afectó fue a los tailandeses, y sin embargo la película se centraba en la historia de dos turistas españoles que además estaban interpretados por actores norteamericanos, Naomi Watts y Ewan McGregor, que ellos estaban, si no me equivoco la trama de la película, ellos estaban en Japón y se habían ido a Tailandia a pasar pues las navidades, y el tsunami por supuesto destrozó el hotel y la familia se separaba, ¿no? Y luego pues veíamos cada uno la epopeya por su parte. De aquella película yo recuerdo varias cosas, casi todas muy buenas, comenzando por Naomi Watts y el propio Tom Holland, que en ese entonces era un niñito, tenía como 13 años y hacía una actuación extraordinaria. Pero también recuerdo, y recuerdo en general que la película estaba muy bien hecha, la escena del tsunami era impactante. Yo recuerdo haber visto esa película en cine, no recuerdo la sala, pero me acuerdo el impacto de la secuencia del tsunami era extraordinaria, y luego el enfoque en la resiliencia, en el espíritu de sobrevivencia de los protagonistas y la mirada bastante respetuosa, la mirada bastante respetuosa a la tragedia colectiva. Es decir, es cierto, se concentraba la película en dos turistas en particular y no en los tailandeses, pero la mirada hacia Tailandia, hacia los tailandeses, era bastante respetuosa. Y de hecho la escena final, esto no es un spoiler, cuando finalmente esta pareja sobrevive y se reúnen con sus hijos y logran irse de la isla, yo recuerdo que había como un plano en el que quedaban los tailandeses de fondo, que era muy impactante, porque lo que trataba de decir la película evidentemente era: esta tragedia apenas fue el comienzo de una tragedia mucho mayor, que fue la que vivieron los tailandeses, que tuvieron que estar durante varios años lidiando con las consecuencias de esta tragedia natural. Sí recuerdo algunas cosas que no me gustaban, como por ejemplo un exceso en la utilización de la música. La música era chirriante y había pues unos cuantos lugares comunes en general, ¿no? Pero sí, la parte dramática estaba construida de manera extraordinaria, porque básicamente veíamos la pérdida y la incertidumbre, porque en algún momento pues obviamente la mujer pensaba que el hombre había muerto, el hombre pensaba que la mujer había muerto. Esta familia, al separarse, pues es muy impactante verlos a cada uno por su lado, y cómo todos esos momentos de pérdida, de duelo, de incertidumbre estaban muy bien manejados y mostraban que Bayona era algo más que un director de género, que claramente no iba a ser uno más de tantos directores de terror que se quedaban un poco en la fórmula, sino que apostaba a ser algo más, ¿no? Y después recuerdo que a él le encomendaron hacer un documental que se llamaba 9 días en Haití. Yo llegué a ver partes de ese documental, pero honestamente no lo vi completo. Después hizo una película en España que yo no llegué a ver,
que era algo así como una película medio Spielbergiana, no me acuerdo, y él después fue uno de los directores de una de las películas del reboot de Jurassic World, que fue, si no me equivoco, creo que fue la segunda. Pues fue la primera Jurassic World, la segunda, sí, la segunda, porque la tercera es Dominion, que es del año pasado, ¿no? Del año antepasado. Y bueno, era un director que después también hizo algo de televisión, videoclips, etcétera. Pero esta es me atrevo a decir que es su mejor película, sin duda es su mejor película. Y probablemente sea la película que termine, no sé si de consagrarlo como un director de cine de tragedia o de cine de catástrofe, pero sí como un director que tiene una indudable habilidad para filmar la catástrofe de una manera que resulta, por una parte, respetuosa, no recurre a sensacionalismo, a pesar de que el intento del director es que tú sientas lo que viven los personajes. Y si en el caso de Lo Imposible tú sentías el impacto del tsunami, era cinematográficamente muy estremecedor, en esta película el impacto del momento del accidente y de la escena de la avalancha demuestra que este señor tiene una habilidad para la realización cinematográfica indiscutible. Son dos escenas que, además viéndolas en televisión, yo la película la vi en la televisión porque la llevaron a los cines, ya vamos a hablar del tema de los cines y esta película, que hay un comentario ahí que hacer, pero viéndola en televisión, sin el sonido envolvente del cine, sin la gran pantalla, aunque yo tengo un televisor bastante grande, sin embargo resulta estremecedor por un momento. Realmente son dos secuencias brillantemente filmadas. Pero el centro de la película no está solamente, o al menos de entrada, no está en lo que los personajes viven en cuanto a la aventura, sino que la película está basada en el libro de Pablo Bierzi, y tiene un enfoque más cercano. Pablo Bierzi es un periodista uruguayo, tiene un enfoque mucho más cercano y mucho más profundo y mucho más introspectivo que el de la película Viven. Mientras que en Viven el protagonista es la aventura, y de hecho en aquella película hasta hay momentos de humor, hay invenciones, los conflictos entre los personajes están muy exagerados en esa película, hay digamos, se busca novelizar lo que pasó. En esta película el foco está puesto de una manera mucho más introspectiva en lo que los personajes sienten y en su gran conflicto ético y moral, en el que se debaten entre la propia sobrevivencia y el tener que transgredir límites éticos para sobrevivir. También, si alguien le quiere dar una connotación simbólica sobre lo que implica comer carne humana y tal, pueden hacerlo. A mí, no sé, no creo que a esta película le quepa esa lectura. Pero ciertamente es una película mucho más introspectiva, mucho más sentimental y con mucha menos intención de conmover a juro al público, como pasaba con la película Lo Imposible, en la que, como decía, el uso de la música y de algunos recursos narrativos a mí me parecían un poco, no voy a decir manipuladores, pero un poco machacantes, pues. Aquí no, aquí creo que muy por el contrario, la música de Michael Giacchino, que es el compositor de la banda sonora de Up y de varias de las películas de Pixar, aunque es una música que evidentemente busca acompañar los sentimientos de los personajes, no tiene ese espíritu conductista que tenía en la película Lo Imposible. Y creo que también, en general, el tema de la sobrevivencia está tratado con mucha más seriedad. Desde la utilización de la voz en off, que le rinde mucho tributo a las personas que murieron y a lo que implicó, por supuesto, el acto de entre comillas,
no quiero usar la palabra canibalismo, porque no creo que estos señores hayan hecho eso, porque el canibalismo tiene una connotación. Pero digamos, este hecho, como también el hecho de que los personajes cambien. De hecho, la película abre con esa frase. El narrador, uno de los narradores dice, vamos a volver al pasado, aunque no hay nada que cambie más que el pasado. Ya de por sí, de ahí, el director se está posicionando desde un punto de vista de estos personajes no son los mismos que eran cuando comenzó este viaje. Y eso es algo que, aparte, cuando conoces la historia de los verdaderos sobrevivientes, que quienes no lo sepan, pues algunos de ellos, por ejemplo, eran muy católicos, y cuando ellos volvieron a la civilización, esto no es ningún spoiler, esto lo sabe todo el mundo, varios de ellos fueron al Vaticano y recibieron de parte de Juan Pablo II un perdón por haber comido carne humana. Se les concedió un perdón. O sea, ellos pidieron perdón cristianamente. No sé por qué una institución que protege a pedófilos te tiene que perdonar de algo, pero bueno, así fue. Y digamos que la película, perdón por el chistecito, digamos que la película respeta mucho ese acto introspectivo, ¿no? Hay un momento en el que otro personaje le dice, respira, mientras sigas respirando estarás vivo. Y es algo que sin duda alguna resulta impactante por lo que los personajes viven y por lo que le dejan al espectador, porque precisamente esta frase, respira, mientras sigas respirando estarás vivo, disfruta de tu existencia, vive cada momento, no lo malgastes. Al final es paradójico, pero es una película bastante optimista, en el sentido de que lo que se celebra es la resiliencia, la fortaleza del espíritu humano y el triunfo frente a las adversidades. Pero no, aunque suena así como una película de autoayuda, no pretende ser una película de autoayuda, no está llena de discursos aleccionadores, simplemente te presenta la historia desde una perspectiva bastante inmersiva en principio, y luego desde un enfoque de un melodrama bastante respetuoso y bastante balanceado. Y creo que Bayona logra con eso sin duda su mejor obra, su mejor película. Vuelve a demostrar que es más que un director de género, es decir, que es un director que está mucho más dispuesto, o está en mucha mayor disposición a simplemente transcribir un género y digamos quedarse, como en la película Viven, en una mera película de aventuras, y procura ir más allá. Y creo que eso lo hace una voz interesante. Esperemos que en sus próximas películas, si decide volver a abordar el cine catástrofe, si decide volver al terror, pues eso se mantenga, porque creo que cuando un director logra abordar un género y hacerlo con una mirada propia, el cine resulta entretenido por el género que trata e interesante por el enfoque del director, no solamente un cine de fórmula. Y eso en un tiempo en el que además el cine es cada vez más formulero, resulta notable y resulta plausible. Y más aún viniendo de Netflix, porque lo que les quería comentar, que lo dije hace minutos, sobre el recorrido en cines de esta película se la pasaron en los cines en España, y creo que hubo algún otro país por ahí donde la pasaron. La película fue, entre comillas, un fracaso en cines. Esto no fue ningún fracaso, realmente esto es una estrategia de Netflix de que las películas no tengan mayor recorrido en cines porque quieren enfocar a la gente en la plataforma. Hay un artículo en Shataka, Shataka, si no lo conocen, es una página que suele hablar casi siempre de tecnología, pero a veces le dedica algunos comentarios a la cultura, donde se habla de este tema. El artículo se titula, yo lo leía esta mañana, algo así como: la baja recaudación en taquilla de La Sociedad de la Nieve no es un fracaso, sino es una estrategia brillante de Netflix. Palabras más, palabras menos. Sí, si les interesa el tema, búsquenlo, porque es interesante saber cómo se están mercadeando estas películas ahora.
Y creo que bueno, en este año que pasó, en donde pues básicamente se definió mucho el futuro de la distribución cinematográfica con la huelga de guionistas, con pues las protestas de los guionistas y de los actores, para volver para plantear el tema de la repartición de la taquilla en el cine. Pienso yo que este va a ser un año en el que vamos a terminar de ver ese enfrentamiento entre plataformas y salas de cine. Y lo más interesante es saber, sabiendo que yo creo que las plataformas llevan todas las de ganar y van a terminar ganando esta batalla, si vamos a tener autores con voz propia y con personalidad en estas plataformas, o si en estas plataformas se va a imponer la fórmula repetitiva. Esta película apunta a lo primero, apunta a que Bayona es uno de esos autores que va a utilizar la plataforma de streaming, las plataformas de streaming, para presentar historias con una mirada propia, con una mirada autoral, con una mirada original, con una mirada interesante. Y eso es algo que yo celebro. Y creo que es algo que ha conectado con el público, porque al momento de hacer este streaming, de hacer este video, la película es la más vista en Netflix a nivel mundial. Así que bueno, yo dejo hasta aquí el comentario. Vamos a empezar este año ligeros con un video corto. Ya haremos videos más profundos a medida que vayamos entrando en el mes de enero. La Sociedad de la Nieve está en Netflix, la pueden ver allí. Se las recomiendo, vale la pena. Son 2 horas, dura como 2 horas 20. Son 2 horas 20 minutos que valen la pena, que creo que si se entregan y se meten en la historia hasta los puede conmover y les puede dejar un mensaje interesante de cara a saber que la vida es corta y que hay que aprovechar cada momento. Es un mensaje un poco repetitivo, pero bueno, no está mal para empezar el año. Lo dejamos hasta acá. Gracias por ver este video. Suscríbanse, activen las notificaciones, síganme si quieren en Twitter, a ver si en algún momento hago más memes que se hagan virales. Me pueden seguir también en TikTok, donde por cierto estoy haciendo un reto que he rebotado los videos acá en YouTube. Estoy viendo las 100 películas del top 100 de Letterboxd y haciéndole breves críticas. No las voy a hacer consecutivas, no son 100 días viendo 100 películas. A lo largo de todo el año pienso ver las 100 películas del top 100 de Letterboxd e irlas comentando. La idea es que a final de año tengamos el top 100 de Letterboxd totalmente cubierto, y decidí hacerlo en TikTok porque la idea es verlas y hacerles una crítica breve. De todas formas voy a rebotar los videos acá en YouTube, pero me pueden seguir también por allá por TikTok. En todos lados es John Manuel Silva, en TikTok es John Manuel Silva con B corta al final, porque alguien por alguna razón ya tenía mi nombre de usuario que uso en todas partes. Más nada que agregar, les deseo lo mejor en este 2024 y nos vemos en un próximo video. Salud.